Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. El mundo celebra la Semana Santa de diferentes maneras. Recuerda tu vida aquí en la tierra, tu muerte, tu resurrección. Permítenos entender con claridad lo que tú hiciste por nosotros, que podamos experimentar en nuestra vida todos los días y tomar ventaja de todo eso que hiciste por nosotros. Te pedimos que nos ilumines, Espíritu Santo, ven aquí con nosotros y danos discernir ese maravilloso sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, pues una vez más Dios te bendiga, bienvenido. Y pues celebramos la Semana Santa. El mundo celebra la Semana Santa de una manera pues diferente con todo esto de la pandemia. Para muchos esta Semana Santa significa una fiesta religiosa que celebran de diferentes maneras en sus diferentes iglesias. Otros pues lo ven solamente como un periodo vacacional donde ellos pueden tomar un descanso después de varios meses de mucho trabajo. Entonces se toman su tiempo para tomar ese descanso. Muchos pues solamente recuerdan eso como un acto histórico para la humanidad, lo recuerdan, toman las fechas, los años que el Señor Jesús murió, se puede tomar aún solamente como un dato histórico, pero otros también lo recuerdan como un hecho importante que ha cambiado sus vidas y ha sido relevante. Recordamos en este tiempo, pues esta semana, diferentes hechos que nos mencionan los evangelios que estuvimos estudiando. Y se habla mucho de ese último periodo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, las últimas enseñanzas, sus palabras, la manera en que fue Él traicionado, cómo es que llegó a la cruz y su muerte, cómo se realizó, y también pues se habla de su resurrección. Hay muchas películas a lo largo de la historia, hemos visto muchas películas, aún en siglos pasados se conmemoraba a través de diferentes pinturas, y tú puedes ver aún muchas pinturas que hablan de estos sucesos, de la muerte del Señor Jesús y su resurrección. Y lo que muestra, bueno, más ahora que vemos con las películas, lo que muestran estas películas, pues es esa muerte dolorosa que el Señor Jesús tuvo, pues todas estas circunstancias que pasaron alrededor de su muerte. Muchos cuando ven este suceso en la película, o aún lo hacen a través de escenografías donde va mucha gente, pues muchas personas lloran al ver la actuación de estas personas, de recordar cómo nos mencionan los evangelios la muerte del Señor Jesús. Pero más allá del dolor físico que a veces la gente ve en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, hay algo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Él mismo, cuando la gente, y pues yo creo que en ese momento que se estaba viviendo, el Señor Jesús ya tenía su cara deforme de tantos golpes que le habían dado durante toda la noche, después de tener esa corona de espinas sobre su cabeza y aún estar cargando esa cruz hacia el Calvario. Mucha gente en vivo que lo vio, esas mujeres de Jerusalén, dice que lloraban al ver cómo había quedado el Señor Jesús, ese hombre que hizo tantos beneficios por la gente, que tanto les sanó, y a lo mejor muchas de ellas habían recibido un milagro, una palabra de aliento, algo especial del Señor Jesús, y verlo así, pues empezaron a llorar y les daba dolor ver el sufrimiento que tenía el Señor Jesús. Pero Él les dijo, y vamos a Lucas capítulo 23, 27, el Señor Jesús les da estas palabras a esas mujeres que lo ven en su dolor. Y te decía ahora, nosotros en las películas podemos ver
un poquito, imaginar un poco de ese dolor que el Señor Jesús tuvo en la cruz. Él les dio estas palabras y les dice en Lucas 23, 27, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús le está diciendo a la gente, no es el dolor que ustedes están viendo, que es lo importante, no es lo que estoy padeciendo físicamente con todo este sacrificio, lo que yo voy a hacer por ustedes va más allá de todo esto que ustedes están viendo. De hecho, Él les dice, pues ese mismo sufrimiento, ustedes lloren por ustedes mismos, pues van a sufrir si me siguen, si predican por mí, pues van a tener también un sufrimiento. No solamente ustedes, sino también sus hijos. Pero no es solamente el dolor físico que el Señor Jesús sufrió, que sí fue muy fuerte. No es meramente el hecho histórico de que sucedió a tal grado que la historia de la humanidad se divide en antes y después de Cristo. No es solamente una de tantas víctimas de la injusticia, y seguimos viendo aún en la actualidad, si tú abres los periódicos o las noticias, te darás cuenta que sigue habiendo muchas muertes injustas y mucha gente estando en la cárcel injustamente. Hay muchas injusticias todavía. Y pues sí, el Señor Jesús fue una víctima de esa injusticia porque le hicieron un juicio que no tenía ningún valor, que no siguieron las mismas leyes que ellos mismos habían establecido para juzgar a una persona. Y fue algo injusto, pero no era simplemente una víctima más de la injusticia, no era algo heroico. Ahora, con tantas películas de superhéroes, nos vemos, ¿verdad?, lo que un superhéroe puede hacer por la humanidad y puede detener un asteroide o puede aún regresar al pasado para que la humanidad no se destruya. Pero aún en esos hechos heroicos que podemos ver en los superhéroes, pues solamente salvan a la humanidad por un tiempo, pero toda esa humanidad vuelve a morir. O aún en hechos reales podemos encontrar gente que ha hecho cosas heroicas, que ha salvado a un niño que estuvo a punto de morir, o que ha salvado a una persona en una situación difícil, o que ha ayudado a muchas personas en problemas que tenían. Hechos heroicos que vemos aún en la sociedad, pues va más allá de eso. Son cosas que tal vez puedo hacer por una persona, por un grupo, pero el Señor Jesús fue más allá todavía de eso. No es solamente una noticia dolorosa de lo que a Él le pasó, de los acontecimientos que Él tuvo, de las injusticias de su muerte, sino en la muerte del Señor Jesús iban involucradas mucho más cosas humanas, cosas espirituales y cosas eternas. El Señor Jesús no solamente fue un héroe, sino es el Salvador del mundo, el segundo Adán, la vida misma, el camino que habíamos perdido es Él, la verdad de la existencia, el comienzo de una vida libre de la muerte y del pecado. O sea, lo que el Señor Jesús hizo fue más allá de todas esas cosas que humanamente o físicamente nosotros podemos resaltar. El Señor Jesús se establece a través de ese sacrificio como el Rey de todos los reyes sobre la faz de la tierra, la máxima y más soberana autoridad en todo el universo. Y no hay otro nombre más alto y más importante que el nombre del Señor Jesús. Él es el Padre, Él es Dios, es el Espíritu Santo, es Dios con nosotros. O sea, su muerte implica mucho más cosas que simplemente todas esas cosas físicas que a veces nosotros podemos analizar como un hecho histórico o algo doloroso de una película. El Señor Jesús hizo algo muy profundo por nosotros. Y aquí podemos hacer una pregunta: ¿para qué murió? ¿Qué fue la razón por la que muriera? ¿Fue simplemente una víctima de la injusticia del ser humano? No. O solamente para que nosotros viéramos el dolor de una persona cuando está muriendo, o para que nos compadeciéramos nosotros de cómo un hombre siendo bueno entonces va a la muerte injustamente. No, el Señor Jesús, el significado de su muerte tiene más
que ver y tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué murió? ¿Para qué vino a esta tierra? ¿Para qué dejó su divinidad y vino y sufrió todo eso que recordamos esta semana? Pues la primera de las cosas o razones por las cuales el Señor Jesús murió fue para salvarnos y darnos vida. Nosotros nos encontrábamos en muerte. Estábamos muertos, sin vida, sin relación con Dios, sin propósito en la existencia, solamente viviendo por vivir. Pasaban los días y pasaba el tiempo y solamente perdemos nuestros días y meses y años en cosas inútiles, en cosas vanas. Pero Él vino a salvarnos, a rescatarnos de esa manera de vida que se pierde con el tiempo, a darle un significado verdadero, a darnos realmente el significado de la existencia. Y quiero que vayamos a 1 de Juan capítulo 4, verso 9, y esto nos recuerda el apóstol Juan a través de este pasaje, y dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el significado principal, uno de los significados principales de la muerte del Señor Jesús, es la expresión del amor profundo que Dios tiene por la humanidad, que a pesar de sus faltas, errores y pecados y olvido de Él mismo, a pesar de que el ser humano se va y corre solamente hacia el mal, Dios en su gran amor por la humanidad envía a su Hijo Jesús para salvarnos. Y esa es la expresión que también el Señor Jesús nos hace recordar cuando Él dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el significado. Jesús muere por amor a nosotros. No murió solamente por la injusticia de la humanidad, no murió solamente para que fuera azotado y golpeado y nosotros viéramos todo ese sufrimiento que tuvo, sino Él murió por amor, y esos golpes y esos azotes tenían un significado y eran importantes que sucedieran en su cuerpo, porque en su llaga, dice la Escritura, llevó nuestra enfermedad. Es a través de ese sacrificio que Él hizo, el haber muerto en la cruz, el haber permitido que su cuerpo fuera lacerado, golpeado a tal grado de morir, para que nosotros en su muerte pudiéramos tener vida. Es un acto de amor, el amor de Dios por nosotros. Es el acto más grande que podemos percibir del amor de alguien, cómo alguien puede morir por la gente que le rechaza. Y la humanidad había rechazado a Dios, y sin embargo Dios en su gran amor y misericordia envía a su Hijo para morir por nosotros, y ahora somos salvados. Y eso permite una reconciliación con Dios. Que decía, Jesús es el segundo Adán. El primero pues falló, la primera creación que Dios hace junto con Eva, fallan, cometen un error, no obedecen a Dios. El Señor Jesús viene como ese segundo Adán. Y Él hace lo que no hizo el primer Adán, obedecer al Padre en todo. Y en la obediencia de Jesús, en ese cumplimiento de cada una de las palabras que Dios le pide al Señor Jesús, ahora nosotros podemos tener la reconciliación, el poder estar otra vez con Dios en relación, en comunión tan necesaria para nosotros, pues Él es nuestro creador, es el que nos dio la existencia. Y cómo encontrar el significado a la vida sin Dios, cómo poder vivir sin Él. Nos perdemos, ¿qué es lo que ha pasado? La humanidad se perdió, se extravió una vez que fue expulsada del huerto del Edén, porque ya no había comunión, ya no había palabra, ya no había dirección, y aún así Dios establece un medio de comunicación con el ser humano a través de profetas, a través de personajes que sí escuchan y tienen un discernimiento, pero Dios fue más allá todavía con nosotros, y entonces Él mismo se hace una forma humana, se hace carne y sangre por nosotros, para que así podamos ser reconciliados con el Padre. Y así dice 2 Corintios capítulo 5, verso 18, y quiero leerte la versión Dios habla hoy, y ve lo que dice la Escritura en cuanto a esto. Todo esto es la obra de Dios, todo esto es el plan de Dios.
lo que significa la muerte del Señor Jesús es el plan de Dios de redención para el ser humano, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje, la reconciliación. ¿Por qué existe esa reconciliación? Porque en Jesús nuestros pecados son perdonados. En una ocasión, cuando el Señor Jesús sana a un paralítico, el paralítico pues hay un hecho, dice que los amigos hacen un hoyo en el techo para ponerlo enfrente del Señor Jesús porque había mucha gente, y estaba paralítico. ¿Qué espera un paralítico al acercarse a Jesús? Pues caminar, ¿verdad? Yo no creo que él iba para que le fueran perdonados sus pecados. Ese es el problema de la humanidad. Nosotros queremos ser sanados, queremos ser prosperados, queremos que se nos arreglen nuestros problemas, queremos que nuestros hijos se porten bien, queremos que nuestro marido esté bien, pero pues poco nos importa que nos perdonen los pecados. Pero es ahí, en el perdón de los pecados, que está nuestra vida. Porque a través del perdón de los pecados es que nosotros podemos tener prosperidad, es que podemos tener salud, es que podemos ser victoriosos, es que podemos recibir las bendiciones de Dios. Por eso cuando ese paralítico es puesto enfrente, el Señor Jesús no le dice levántate, sino le dice tus pecados te son perdonados. ¿Qué había pensado ese paralítico? Bueno, pues mis pecados son perdonados, pero sigo paralítico. Y a veces la gente así piensa, bueno, es que mis pecados son perdonados, pero sigo teniendo problemas económicos. Mis pecados son perdonados, pero mis hijos se siguen portando igual. Mis pecados son perdonados, pero yo no tengo el éxito que yo quisiera, porque no entendemos el significado del pecado. La raíz de todos los males es el pecado. Bueno, es el punto de destrucción del ser humano, pues eso vino a pagar el Señor Jesús, el perdón de nuestros pecados. Es por eso que en Él ahora podemos tener libertad y hemos pasado de las tinieblas a la luz. ¿Qué implica las tinieblas? Pues las tinieblas implica la oscuridad, el perderse, el no saber el camino, el no saber qué hacer. Como te decía hace un momento, es el perder la vida. Y hay gente que simplemente vive. Y vive hasta que se muere, punto. Ya cuando le llega la muerte, pues entonces dijo, pues ya, acabó todo. Porque viven en tinieblas. Ve lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 13. Te voy a leer la versión de la Biblia latinoamericana. Y dice, porque Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El hecho de que nuestros pecados sean perdonados nos pone en una condición diferente, de bendición. Pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a la luz. Cuando tus pecados te son perdonados, es algo más relevante que tu misma sanidad. Es más relevante que tu misma prosperidad, porque aun si tus pecados son perdonados, todas esas cosas vendrán por añadidura, porque tú ahora eres justificado. Y es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, perdonar nuestros pecados, para que al ser perdonado, entonces no haya ningún estorbo y yo pueda recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Por eso ahora mi vida es iluminada. Ya no vivo al tanteo, como dice el apóstol Pablo, ya no solamente doy golpes al aire, sino doy golpes certeros, voy hacia una dirección, voy hacia un camino, voy hacia un propósito, no un propósito vano, no un propósito momentáneo, sino un propósito eterno. Como te decía hace un momento, a veces los superhéroes que vemos en las películas o los mismos héroes que han hecho algo relevante en la tierra, pues salvan a alguien momentáneamente. Y tal vez salvaron a la humanidad, como en esa película de los superhéroes donde la mitad hacen que la mitad de la población se vuelva porque se había muerto, pero pues esa mitad de población otra vez volvió a morir. Pero el Señor Jesús no solamente nos libra del momento,
sino nos ha dado vida eterna. Ahora tú estás destinado por la obra del Señor Jesús a vivir eternamente. El Señor Jesús ganó vida eterna para ti. Ya no solamente la vida física, ya no solamente tu prosperidad o tu salud, o que te vaya bien en el matrimonio, o que tus hijos estén bien, o que no tengan ningún problema, o que no te asalten, o que no tengan ningún peligro. No, el Señor Jesús va más allá, te dio vida eterna. Tan grande es su sacrificio que ha logrado que tu vida se extienda a la eternidad, ya no solamente a este mundo físico, sino a la eternidad. Y si algo nos habló el Señor Jesús es esa vida eterna que está en Él. Entonces Jesús ha logrado vida eterna para ti, por eso ya pasaste de las tinieblas a la luz. Ahora tu vida tiene un significado. Ya no solamente ves 80 años de vida o 100 años de vida, o tal vez muy longevo que te quieres ver 120 años de vida. No, ahora puedes mirar la eternidad como lo hizo Abraham cuando fue puesto en el monte. Y Dios le dijo, mira hasta donde alcancen tus ojos, es tuyo. Y dice la Escritura que él miró hasta el reino de los cielos, hasta esa ciudad hecha por Dios. Nosotros ahora podemos mirar ya no solamente 80 años de vida, o 100 años de vida, o 120 años de vida, sino podemos mirar la eternidad. Nos estamos preparando para la eternidad. Por eso nuestro enfoque no solamente es hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos. Porque sabemos que hay una vida eterna, que el Señor Jesús nos espera, que hay una meta, que hay un propósito, que hay un lugar donde Él fue porque Él resucitó. Eso es lo que celebramos este próximo domingo, la resurrección del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo lo pone así: si Jesús no hubiera resucitado, seguiríamos en nuestros pecados, y si seguimos en nuestros pecados, pues estamos perdidos. Y aunque seas prosperado y tus pecados no son perdonados, estás perdido. Y aunque estés sano, pero tus pecados no han sido perdonados, pues tienes problemas. Y aunque tengas un bonito matrimonio, pero si tus pecados no han sido perdonados, entonces tienes problemas. Pero Jesús venció a la muerte, la consecuencia del pecado. Y por eso nosotros ahora podemos mirar hacia la vida eterna. Tú puedes prepararte para una vida eterna, no para 80 años de vida. No solamente para hacer un renombre en esta tierra, sabiendo que todo esto, como dice el apóstol Pedro, va a pasar por fuego. Todo lo que pudiera hacer el hombre en esta tierra va a acabarse. Nosotros podemos mirar la vida después de esta tierra física, esa vida gloriosa, esa nueva Jerusalén que el Señor Jesús ha prometido. Vida eterna. Hay vida eterna en Jesús. Él lo ganó para nosotros. Y nadie más te puede ofrecer eso, solamente el Señor Jesús. Y ahora también hay un enemigo. Hay un ser espiritual que te ataca. No es en balde, ¿verdad?, que tú tengas tantos problemas. Y como dice la Escritura, nos enseña que el verdadero enemigo pues no es tu suegra, no es el gobierno, no son los ladrones, no son tus familiares, no son tus amigos, no son tus vecinos, sino que el verdadero enemigo es otro. Y es espiritual. Y como ser espiritual, pues es muy fuerte, más fuerte que nosotros. Y es aquel que se ha encargado de acusarnos, se le llama el acusador, el mentiroso, se ha encargado de mentirnos, de robarnos, de quitarnos la bendición de Dios. ¿Y qué dice la Escritura acerca de esos seres espirituales o de ese reino de las tinieblas? Ve lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 15. Y te voy a leer la versión de la Nueva Biblia al Día. Y dice así: desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. El Señor Jesús venció a tu enemigo. Ese enemigo que tú no puedes enfrentar, porque no lo vas a derrotar a golpes, porque no lo vas a derrotar a groserías, como muchos brujos te dicen. Hay un demonio por ahí, dile de groserías y se va. No se va a ir, al contrario, más le va a gustar quedarse ahí por todo tu lenguaje de groserías que tienes. No se va a ir así. No puedes enfrentarlo con armas físicas. No le puedes poner una bomba, darle un balazo para que se vaya, no.
con armas espirituales. Pero ¿sabes quién venció a ese enemigo? Mucho más fuerte que nosotros, porque nosotros no somos espirituales, o tenemos una parte pequeña espiritual. ¿Sabes cómo fue vencido por Cristo? Entonces ese enemigo tan grande que tú veías, que te destruía tanto, ahora no te puede hacer nada. Y en el nombre de Jesús, que dice, se pueden ir esos demonios, puedes vencer esas ataduras, todas esas armas que el diablo tenga en contra tuya no van a prevalecer. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha vencido. O sea, por eso dice la Escritura que en Cristo somos más que victoriosos. Tú puedes ser victorioso en todo lo que hagas en la tierra. Porque el enemigo lo puedes enfrentar no en tus fuerzas, no en tu inteligencia, no con tus armas humanas, sino con las armas espirituales que ahora tienes en Jesús. Y la principal arma espiritual que tenemos es en el nombre de Jesús, para que esos demonios se vayan. Su poder y sus obras han quedado destruidas por el Señor Jesús. Ya no tienen fuerza en contra de nosotros. Ningún arma forjada contra ti va a prosperar. No puede, porque Jesús ha vencido. El diablo no tiene más fortaleza ni fuerza. Por eso aquel pasaje en la Escritura, y lo dice en el Antiguo Testamento, que cuando veamos a ese enemigo diremos, y este es el que nos amedrentaba, este es el que nos destruía, este es el que nos robaba, porque Jesús lo ha vencido y lo ha exhibido públicamente a través de tu sacrificio, de su sacrificio. Eso es lo que Jesús ha ganado por ti. Sí fue doloroso lo que Él vivió. Sí fue un hecho heroico lo que Él hizo, porque murió por gente mala. Sí fue un hecho injusto, porque le hicieron un juicio injusto. Fue traicionado por su amigo. Se le golpeó en desmedida. Al inocente se le golpeó injustamente. Se burlaron de él. Pero más que todas estas cosas que vemos nosotros en las películas, o aún lo recordamos a través de los evangelios, es el significado que tiene de lo que Él hizo para nosotros. El Señor Jesús logró esto. Cosas espirituales fuertes para ti y muchas cosas que podríamos pasar toda la noche siguiendo hablando de todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Por eso yo lo que quiero es que esta semana, más que la veas como una semana de vacaciones o que te pongas a llorar, como dijo el Señor Jesús, no llores por lo que el Señor Jesús hizo, ya pasó hace 2000 años. Ese sufrimiento, esa golpiza que le dieron al Señor Jesús ya pasó. No se la dieron otra vez, solamente una vez. Él fue a la tumba, lo mataron, pero resucitó. Eso ya pasó hace 2000 años. Por eso el Señor Jesús le decía a las mujeres, lloren por ustedes, por sus hijos, porque por predicar el Evangelio van a sufrir. Pero el sacrificio del Señor Jesús va más allá de un sufrimiento. Nadie ha podido hacer lo que Él hizo por ti. Todas estas cosas que te menciono, esa vida eterna, el perdón de tus pecados, el vencer a tu enemigo, el quitarte la maldición, muchas otras cosas. Eso es lo importante y relevante en cuanto a la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Vívela, entiéndelo, para que disfrute los beneficios que el Señor Jesús ya ganó. No los va a ganar, ya lo ganó. Jesús no va a ser sacrificado otra vez, como dice alguna religión, cada vez que celebra su rito, dice que Jesús está muriendo otra vez. No. Jesús tuvo que morir una sola vez y fue suficiente. Y eso sucedió hace 2000 años en nuestro tiempo. Jesús ahora está glorificado, sentado a la diestra del Padre, y volverá la segunda vez, no para sufrir otra vez, no para morir otra vez en la cruz, no para ser golpeado ni azotado. Ya no podrá nadie tocarlo, al contrario, ahora Él vendrá para destruir a todos sus enemigos. Y como dice la Escritura, el Padre pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué significa la muerte y la resurrección del Señor Jesús para ti? La victoria, el perdón de pecados, la vida eterna. Todas estas cosas grandiosas que el Señor Jesús ha ganado para ti. Jesús nos dio la victoria. El Señor Jesús logró
lo que tenía que hacer y esa famosa frase que se recuerda en estas semanas, una de sus frases últimas que fue: consumado es. ¿Sabes? Tu sacrificio, o más bien tu salvación, el perdón de tus pecados, todo eso que te he dicho ya sucedió. Ya fue consumado. Y si ya fue consumado, lo único que tienes que hacer es creerlo y vivirlo. Disfruta la posición, disfruta la victoria que el Señor Jesús ha ganado para ti. Cierra tus ojos un momento. La muerte y la resurrección del Señor Jesús es lo que esta semana el mundo está recordando, de diferentes maneras. Muchos en la playa, de vacaciones, descansando, otros sufriendo golpes y haciendo cosas de sufrimiento que el Señor Jesús ya pagó, otros haciendo ritos. Pero nosotros recordamos día con día lo que el Señor Jesús hizo para nosotros. Día con día, lo que ya sucedió, lo que ya fue consumado, nuestra salvación. Y por eso le recordamos, le bendecimos, le alabamos día tras día por la muerte que tuvo por nosotros, pero celebramos una tumba vacía. Que eso significa que hay vida eterna en Jesús y que también nosotros tendremos vida eterna en Él. Y que Él volverá y para darnos una vida eterna. Es triste estos días, este tiempo de pandemia, mucha gente ha visto morir a sus seres queridos, pero nosotros como creyentes tenemos la esperanza de que allá se vive mejor que acá. Y si estamos nosotros todavía en esta tierra es porque hay un propósito para glorificarle y honrarle con nuestras vidas, pero Jesús ha obtenido para ti vida eterna. Gracias, Señor, por tu pueblo, que podamos a través de ti, Espíritu Santo, entender ese maravilloso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, algo que ya fue consumado, algo que ya fue hecho y realizado. Ahora solamente tenemos que creerlo para disfrutar todas estas bendiciones. Amén y amén.